Buenas tardes, queridos estudiantes de la Universidad Autónoma Gabriel G. Moreno. Continuando con nuestras clases virtuales de física, hoy vamos a entrar a resolver algunos ejercicios que tienen que ver con la cinemática. Y para ello vamos a utilizar el análisis vectorial. Toda la representación que haga respecto a las velocidades vienen planteadas en términos vectoriales. Nos acercamos a la pizarra, por favor. Tenemos nosotros acá el movimiento de un proyectil. Lógicamente que el movimiento del proyectil es un movimiento en el plano, ¿no es verdad? Sale con una velocidad inicial v sub 0, que viene dada por 30i más 40j en metros por segundo. Me interesaría saber a cuál es la altura que alcanza el proyectil, la distancia desde su salida hasta su impacto y al mismo tiempo el tiempo de vuelo, tanto de subida como de bajada. Esa es la pregunta, ¿cierto? Entonces tenemos nosotros acá la velocidad inicial del proyectil sale con una velocidad de 30i más 40j en metros por segundo. Es la expresión vectorial de la velocidad, ¿correcto? Entonces, utilizando las ecuaciones de la cinemática, tenemos nosotros que la velocidad final en el eje Y, la velocidad final que desarrolla en el eje Y va a ser igual a la velocidad inicial en el eje Y menos gravedad por tiempo. ¿Por qué menos? Porque está en contra a la aceleración de la gravedad. ¿Correcto? Entonces la velocidad final en Y va a llegar a un momento donde se hace cero. Al llegar aquí el proyectil, la velocidad final en Y se hace cero. Por consiguiente, se hace cero y queda despejando B inicial C, Y, va a ser B inicial despejándolo, Y, gravedad por tiempo. Por consiguiente, el tiempo va a ser velocidad inicial en Y partido entre G, que es el tiempo de subida, ¿cierto? El tiempo de subida y bajada va a ser dos veces esta expresión. Dos veces la velocidad inicial en Y partido entre G. Entonces, ¿cuál va a ser velocidad en Y? El análisis vectorial nos dice que esta es la componente en el eje X y esta es la componente en el eje Y. Por consiguiente, esta es la que tenemos que tomar. Va a ser 2 por 40 dividido entre 9.81, que es la aceleración de la gravedad en superficie. Eso me sale que el tiempo de vuelo del proyectil va a ser 2,8 segundos. 4 segundos tarda en subir a su altura máxima y otros 4 en bajar. Eso hace 8 segundos. Tiempo de vuelo. Bien, ahora venimos a calcular la altura máxima, utilizando la ecuación nuevamente de la cinemática, en movimiento uniformemente variado, va a ser igual velocidad final en Y al cuadrado igual a velocidad inicial en Y al cuadrado menos 2 gravedad por H. Repito, velocidad final en Y al cuadrado va a ser igual a velocidad inicial en Y al cuadrado menos 2 gravedad H. Pero la velocidad en Y, nuevamente sabemos que es igual a 0. Todo esto se hace 0 de esa expresión, ¿cierto? Entonces, ¿qué queda? Que la velocidad inicial al cuadrado va a ser 2 gravedad por la altura máxima que alcanza el proyectil. Por esta altura máxima que va a alcanzar el proyectil. Despejando la altura, que va a ser la altura máxima, va a ser igual a la velocidad inicial en Y al cuadrado partido en dos veces la gravedad. Entonces, nuevamente, velocidad en Y de la expresión vectorial 40 elevado al cuadrado partido entre 2 por 9.81, que es la aceleración de la gravedad en superficie. Eso me sale que la altura máxima alcanzada por el proyectil son 80 metros de alto. Esta altura de aquí son 80 metros, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa en el eje Y? En el eje X, quiero decir. En el eje X, el movimiento es desacelerado, ¿cierto? Y en el eje X el movimiento es constante. Entonces utilizamos la ecuación de la velocidad constante. Entonces la velocidad constante en X va a ser igual al desplazamiento máximo partido entre el tiempo. Entonces el desplazamiento máximo va a ser la velocidad en X multiplicado por T. Desplazamiento máximo va a ser la velocidad en X multiplicado por T, quiero decir. ¿Cuál es la velocidad? En la velocidad en términos de su expresión vectorial va a ser, en la velocidad en X va a ser 30. Por consiguiente va a ser 30 metros por segundo multiplicado por el tiempo de 8 segundos. El tiempo de subida y bajada son 8 segundos. Eso me sale que el proyectil llega a una distancia de 240 metros. ¿Cierto? Ahora, si queremos nosotros esa velocidad expresada en términos vectoriales,
encontrar en términos numéricos, en términos de su magnitud. Nosotros sabemos que la componente en el eje Y va a ser 40 y la componente en el eje X va a ser 30. Quiero saber cuánto es la velocidad. Utilizo el teorema de Pitágoras. Utilizando el teorema de Pitágoras va a ser bx cuadrado más by cuadrado. Va a ser 30 al cuadrado más 40 al cuadrado. Y eso me sale que la velocidad va a ser 50 metros por segundo. La velocidad de salida del proyectil de la boca del cañón va a ser 50 metros por segundo. ¿Y cuánto es el ángulo de tiro? El ángulo del tiro va a ser tangente a la menos 1 de BY partido entre BX. Va a ser igual a tangente a la menos 1 de 40 la componente en el eje Y de la velocidad partido entre la componente en el eje X. Eso me sale 53 grados 7 minutos. ¿Cierto? Tenemos por acá otro ejercicio que tiene que ver con el movimiento en el plano. Muy interesante respecto a sus aplicaciones prácticas. Tenemos un avión, bombardero quiero decir, que viaja a una velocidad 80i, que quiere decir que su componente solamente es una componente en el eje X. 80i metros por, no 80, 800i metros por segundo. Está viajando a una altura de 320 metros. La pregunta del piloto es a qué distancia tengo que soltar las bombas para que impacten en el objetivo. ¿Cierto? Entonces tenemos un avión, bombardeo, vuela a una altura de 320 metros. ¿A qué distancia deberá soltar la bomba para que él dé en el blanco? Entonces nuevamente nos acordamos las ecuaciones de la cinemática del movimiento uniformemente variado. Tenemos que la altura va a ser igual a la velocidad inicial en Y multiplicado por T más un medio de la gravedad tiempo cuadrado. ¿Más por qué? Porque está a favor de la acción de la gravedad, la caída de la bomba. Por consiguiente, la componente de la velocidad inicial en el eje Y es igual a 0. Solamente tiene componente en el eje X, ¿cierto? Entonces se cancela esta expresión de aquí. ¿Y qué queda? Que despejando la altura va a ser gravedad por tiempo cuadrado partido entre 2. Despejando el tiempo, entonces va a ser 2 gravedades partido entre h. Entonces el tiempo que tarda el proyectil, la bomba, de salir del avión hasta que impacta en el objetivo va a ser igual a la raíz cuadrada de 2h partido entre gravedad. ¿Cierto? Entonces va a ser 2. El avión se encuentra volando a una altura de 320 metros. 2 por 320 partido entre 9.81 me sale que el impacto se genera a los 8 segundos. De salida a la bomba a los 8 segundos. Aquí ahora la pregunta es, ¿a qué distancia tiene que soltar la bomba el avión para que llegue al impacto? ¿Correcto? En la horizontal el movimiento es un movimiento constante, ¿no es verdad? Por consiguiente, la velocidad en X va a ser igual al desplazamiento, a la distancia X partido entre el tiempo. Despejo de la distancia X va a ser la componente en el eje, la componente de la velocidad en el eje X por tiempo. Pero la componente en el eje X viene dada de forma vectorial, que son 800i. Por consiguiente va a ser 800 metros por segundo multiplicado por el tiempo 8 segundos. Eso me sale que el avión debe largar la bomba a 6.400 metros, a 6.4 kilómetros. Debe largar la bomba para que ésta impacte en el objetivo. ¿Cierto? Entonces una aplicación práctica de la cinemática en el movimiento en el plano. Vemos nosotros la importancia de la física en las aplicaciones prácticas en este caso estamos hablando en términos de la balística y en términos también de la aviación militar. Los militares estudian estos temas cuando se trata del movimiento de proyectiles, movimiento de cañón, misiles, etcétera, etcétera, y la aviación respecto a temas que tienen que ver con el lanzamiento de bombas en objetivos militares. Muchas gracias por su atención, queridos jóvenes.